Bueno, hoy vamos a hablar, como comenté, un tema muy clínico, muy clínico, donde vamos a ver algunos desafíos. Son realmente desafíos clínicos que nos enfrentamos diariamente. Es algo muy común de encontrarnos con pernos metálicos, encontrarnos con dientes oscurecidos por tratamientos endodónticos, por traumatismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eso es bien interesante porque independientemente de la causa por la cual hubo un cambio de decoloración, yo voy a tener que hacer un abordaje específico, un abordaje muy especial. Y en este sentido entramos en una, ¿cómo podríamos decir? Entramos en una disyuntiva. Esa es la palabra correcta, yo creo. En una disyuntiva porque tenemos que, cuando estamos trabajando en un sustrato desfavorable, nosotros necesitamos de espacio. Lamentablemente necesitamos de espacio. Necesito de espacio para que el laboratorio pueda ocultar ese sustrato desfavorable. ¿Ok? Eso ya lo hemos comentado en varias oportunidades, más continúa siendo una pregunta muy frecuente, muy recurrente que siempre me envían. Entonces, cuando nosotros tenemos un sustrato desfavorable, yo necesito de espacio. Pero vuelvo a insistir, cuando yo tengo un sustrato desfavorable, ya vamos a mostrar algunas situaciones clínicas, pero cuando yo tengo un sustrato desfavorable y ese sustrato desfavorable es solamente dentario, aún más yo tengo que tener cuidado. Porque ahí llegamos a la disyuntiva, porque yo necesito espacio, pero al mismo tiempo yo necesito ser conservador. Y es ahí un punto muy importante cuando nos enfrentamos a sustratos desfavorables, cuando ese sustrato desfavorable es solamente dentario, ¿ok? Solamente dentario. Es muy importante tener un equilibrio de cuánto yo voy a necesitar, cuánto espacio yo necesito. Y esa es una pregunta muy común, muy frecuente, que genera muchas dudas. ¿Cuánto espacio yo realmente necesito? ¿Por qué? Porque si yo ya tengo un sustrato desfavorable, obligatoriamente, en la gran mayoría de los casos, yo voy a necesitar crear más espacio. Y ese crear más espacio, lógico, es a expensa del sustrato dentario. Pero y ahí entramos en conflicto, donde yo digo, bueno, yo necesito espacio, pero necesito ser conservador también. Entonces, la planificación de sus preparaciones en dientes desfavorables tiene que ser muy buena para que usted pueda crear a expensas de ese sustrato dentario el espacio que realmente necesita y usted pueda tener el espacio necesario para el material restaurador para que su ceramista pueda ocultar entonces ese remanente que tiene algún tipo de alteración cromática. Ok, entonces ya tenemos un punto importante que cuando trabajamos con sustratos desfavorables dentarios. ¿Por qué? ¿Por qué digo dentarios? Porque también podemos trabajar en sustrato desfavorable en el cual yo tengo un material como podría ser un perno metálico que no es dentario. Entonces yo puedo generar un espacio mayor en esas situaciones a expensa de un material, en este caso un perno metálico, que ya se encontraba en la boca del paciente y que yo puedo gastarlo, ¿no es cierto? Y no voy a tener problemas de conciencia, ¿no es cierto?, de tener que ser conservador a la hora de crear ese espacio cuando tengo un sustrato desfavorable. Entonces, ese es un punto importante. Otros puntos importantes que ya hemos conversado en otros momentos es la selección del material, pero quiero enfocarme hoy quizás a otros aspectos. Déjenme mostrar aquí una fotografía, vamos a compartir unas fotografías con ustedes para poder trabajar. Esta es una situación bastante común, donde tenemos un diente muy oscurecido, donde la técnica de carillas probablemente no me va a solucionar, donde generalmente tengo un diente que ya tenía una restauración previa,
donde generalmente tengo una abertura endodóntica bastante amplia, donde tengo bastante pérdida y al mismo tiempo de todo eso yo tengo una gran decoloración. Y aquí yo ya lo he comentado en otros momentos, pero creo que vale mucho la pena volver a comentarlo. Por favor, vayan dejando sus preguntas ahí en relación al tema que estamos hablando, que son dientes, algunas soluciones en dientes con una decoloración o de sustrato desfavorable. ¿Ok? Entonces, situaciones como estas son bastante comunes, donde tengo ya una gran pérdida de estructura, donde probablemente el paciente ya venga con una restauración de tipo total, tipo corona, como la que tenemos aquí. Y aquí entramos en una disyuntiva, lo que yo les comentaba recién, donde yo decía, bueno, yo necesito hacer un abordaje, tengo un sustrato desfavorable, el laboratorio va a tender a utilizar, necesita utilizar un material opaco para poder ocultar ese sustrato desfavorable. Y aquí entramos a la siguiente pensamiento, y a ver si me siguen en la lógica de secuencia de pensamiento que yo quiero hacer para ver si me consigo explicar bien. Entonces, si yo tengo un sustrato desfavorable, el laboratorio va a utilizar un sustrato, va a utilizar una cerámica con una opacidad mayor. ¿Por qué? Porque yo necesito que ese material oculte ese sustrato desfavorable. Entonces, cuando yo tengo esa situación, yo necesito entender lo siguiente. Ok, yo necesito espacio, y aquí vuelvo a insistir, entramos a la disyuntiva, donde yo necesito tener espacio, pero necesito ser conservador, porque estoy a expensas de un sustrato dentario. Ok, tengo, sígame la lógica por favor, atento porque para poder ir extendiéndonos en la información que les voy a dar. Tengo un sustrato desfavorable dentario. Ok, es dentario, tengo que ser conservador. Por lo tanto, en este caso, yo necesito crear el espacio necesario para mi material restaurador, sea resina compuesta, sea cerámica, no importa el material, yo necesito espacio. Yo necesito espacio, ok, pero para crear ese espacio a expensas de ese material restaurador, yo necesito, y márquelo ahí, porque si usted está ahora aquí en la live, algo importante es lo que yo le voy a decir, y para que no se lo olvide ahora, márquelo, anótelo. Yo necesito entrar de planificar mi preparación, sea para una técnica directa, sea para una técnica indirecta, no importa. Yo tengo que planificar esa preparación para que crear el espacio mínimo necesario para que yo pueda utilizar un material adecuado para poder ocultar ese remanente dentario y crear una base, ¿ok? Crear una base adecuada para yo poder tener, ¿cómo podría decir? Una base cromática adecuada donde reconstruir esa situación. Entonces, eso es muy, muy importante. Ahora, veamos, alguien parece que estoy medio lejos del micrófono. Entonces, algo importante que tenemos que entender es eso, que yo necesito espacio, que yo necesito, el laboratorio en este caso va a utilizar un material que tiende a ser opaco, y aquí yo voy a tener un problema. Yo voy a tener aquí un problema. ¿Cuál es ese problema? El problema es que si ese material es muy opaco, el diente va a quedar más luminoso, de más valor, y va a tender a quedar diferente del diente vecino. Y ese es un problema que nosotros tenemos, donde se exagera la opacidad. Y aquí me voy a referir tanto a técnica directa o indirecta, es decir, si se exagera la base, en la opacidad de la base, la restauración va a tender a quedar más luminosa, de más valor. Pero por el contrario, si nosotros utilizamos un material que no tenga la opacidad adecuada, esa restauración va a tender a verse
más gris. ¿Cuántas veces no ha sucedido que usted, por ejemplo, tiene un perno metálico? ¿Ah? Tiene un perno metálico y usted hace lo siguiente. Coloca su corona, coloca su carilla, hace su resina, lo que usted quiera. Y el diente se tiende a ver más gris. ¿Por qué? Porque la opacidad de los materiales que fueron utilizados no era lo suficiente, es decir, era muy translúcido. Y eso hace con que mi restauración se vea más gris, mi restauración se vea mucho más de bajo valor, etc. Entonces, son dos extremos que tenemos. ¿Ah? Dos extremos. Ahora, dos extremos importantes donde en un lado voy a tener muy gris y del otro lado voy a tener muy opaco. Entonces aquí es algo interesante, donde nosotros necesitamos, no solo nosotros como clínicos, sino también el laboratorio, necesitamos tener un control. El control de la translucidez y opacidad de nuestra restauración. Y yo diría que la mayor cantidad de errores cuando tenemos sustratos desfavorables es cuando nosotros tenemos un mal control de esa opacidad, de esa translucidez. Y ahí nos viene la pregunta, ¿cuán translúcido o cuán opaco necesita ser mi restauración para ocultar ese sustrato desfavorable que estamos viendo aquí? ¿Se entiende? Entonces, esa es la pregunta del millón. ¿Ah? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué? Porque cuán translúcido o cuán opaco debe ser nuestro material. ¿Ah? Y quien tenga la respuesta para esa pregunta va a ser millonario. ¿Ok? ¿Ah? ¿Por qué? Porque es ahí donde está. Cuando nosotros trabajamos en sustratos favorables, es decir, yo tengo un remanente dentario que no tiene una alteración cromática, es muy simple. Pero en estas situaciones donde el laboratorio, quien hace técnica indirecta, o el clínico, cuando hace una técnica directa, es que se va a enfrentar a los problemas de valores que nosotros vamos a tener en cada una de esas situaciones. ¿Ok? Entonces ya dijimos algunos aspectos aquí. Dijimos primero que yo tengo que, si hago una técnica indirecta o directa y necesito hacer la preparación de mi diente, bueno, yo necesito entonces hacer ¿qué? Yo necesito hacer una planificación de mi preparación para nosotros poder tener el espacio adecuado para poder utilizar materiales con translucidez y opacidad adecuada para poder ocultar ese sustrato y al mismo tiempo dar una base cromática adecuada para hacer la reconstrucción cromática